Buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén bien, tanto tiempo. Hola, buenas tardes, Hola, profesor. profe. Hola, hola, espero que hayan descansado Hola, profe. Hola, hola, espero que hayan descansado estos días, por lo visto. Muy bien. Bueno, estamos en las puertas del certamen, que sería la próxima semana. Mañana vamos a realizar el primer laboratorio de física, que es computacional. O sea, vamos a hablar principalmente en qué consiste la forma de poder resolver experimentos de física con una matriz de Solver que permite, mediante planillas Excel, resolver cualquier tipo de problema, ¿vale? Así que eso lo vamos a ver mañana. Ya les envié la pauta, si alguien tiene alguna duda me consulta, ¿ok? Espero que no haya problema en eso. Muy bien, voy a compartir pantalla. Pasamos a otro tema que tiene que ver con el movimiento, la cinemática. Hasta el momento habíamos hablado y habíamos concentrado nuestra energía en poder entender lo que era la descripción del movimiento y vimos cómo se comportaba un objeto cuando se movía de manera horizontal y también cuando se movía o se desplazaba en forma vertical. Vimos que las ecuaciones no tenían mucha diferencia, lo que sí había que considerar el elemento gravitacional y por ende los signos que ahí estaban incluidos. Y cuando ya logramos tener cierto dominio en el eje horizontal y en el eje vertical, logramos entonces además tener un dominio bidimensional, en el sentido que nos dimos cuenta que era posible modelar y diseñar ejercicios paramétricamente hablando que tuviesen un movimiento bidimensional y por tanto nos damos una situación en donde de forma consecutiva o en forma simultánea el eje Y con el eje X iban a estar en convergencia con el objeto, ¿sí? Y adicionalmente el elemento temporal, desde ahí entonces hablamos de que el efecto espacio-temporal o los efectos temporoespacial se iban a dar de manera bastante precisa a través de esos problemas. Y ahora entonces podríamos decir que existe una cuarta forma de movimiento que es el movimiento circular. Pero para poder entender primero lo que es el movimiento circular, debemos conocer muy bien lo que es un círculo. En algún minuto ustedes habrán escuchado lo que es el concepto de radián. ¿Alguien ha escuchado el concepto de radián? Lo que significa propiamente tal. La verdad que el radián es una unidad adimensional que representa el ángulo que es capaz de cubrir la longitud de un radio en, en la orilla o en la periferia de una circunferencia, ¿vale? Ese es el concepto de radián. ¿Cómo hace, profesor? Por ejemplo, si tengo una circunferencia, tiene radio R, y yo ese mismo radio R lo adoso a la orilla de la circunferencia o lo pego en el borde de la misma circunferencia, entonces yo logro cubrir con un ángulo mediante el mismo radio, ¿cierto? Denominado radián. Ah, o sea que el radián viene porque es la cobertura angular dada por el radio en la misma circunferencia, exactamente, ¿vale? Y tiene un valor aproximado numérico que no tiene mucha implicancia, no tiene mucha importancia, de 57, y algo, ¿vale? De grado. Pero el concepto es lo que tenemos que aprender a manejar para después entender lo que son las conversiones, ¿ok? En este caso, el radián significa que está cubierto por el mismo radio, y si yo logro cubrir, por ejemplo, esta circunferencia de manera completa, entonces este radio se va a replicar. Por ejemplo, si yo quiero replicar la mitad de la circunferencia, vamos a decir que esto va a tener un ángulo de pi radianes, ¿ok? Y si el diámetro
yo lo quisiera cubrir alrededor de su circunferencia, entonces la cantidad de veces que yo tengo que multiplicar ese diámetro para cubrir la periferia es de pi veces d, ¿vale? Eso lo vamos a ver después matemáticamente. Lo importante es que tengamos en consideración esto. Lo que acabo de decir está simulado por este GIF, por así decirlo. Y ahí yo tengo 2pi radianes. ¿Por qué? Porque en el fondo sería el número de veces que contiene el radio en la circunferencia. Ah, o sea que el radián, profesor, es un ángulo. Sí, es un ángulo, pero se explica como número de veces. Por eso es que no tiene dimensión. Cuando nosotros hablamos de número de veces, no estamos hablando de dimensión. ¿Ya? Esta gráfica es súper interesante y representa cómo entonces el radio cubre alrededor de una circunferencia y es capaz de estar cubriéndola una cantidad de 2pi r radianes. Ahí es el concepto radian y es el concepto de radian. ¿Y qué podríamos decir? Entonces, según esta gráfica dinámica, algo muy simple, cada vez que tengamos que transformar los ángulos a grados, entonces vamos a lograr hacer la siguiente conversión, que es decir, lo que se nos muestra acá, y esto es importante que lo anoten, que esto es más o menos 50 y tantos grados, pero si yo quiero cubrir la mitad de la circunferencia, entonces voy a estar hablando de pi radianes, ¿ok? Pero todo esto, ¿cuánto es en grado? ¿Ustedes se acuerdan cuánto es en grado? 180. 180, muy bien. Por lo tanto, podemos decir que el perímetro de la circunferencia es 2πr, es decir que entonces si despejamos, decimos que la conversión es que pi es igual a 180 grados. ¿Y por qué es importante trabajar con pi y no con grados? Porque numéricamente los grados no se pueden mezclar para hacer ejercicios aritméticos. Los grados no se pueden meter dentro de una fórmula. Uno siempre trabaja con ángulos en radianes. Las fórmulas que utilicemos de ahora en adelante van a estar siempre dadas por unidades de radianes. En general, por ejemplo, si tenemos un arco de lo que es la circunferencia, entonces podríamos escribir que para ese arco nosotros decimos que va a ser igual al perímetro y por lo tanto 360 grados es igual a 2pi. Es decir que eh, si yo quisiera, por ejemplo, estimar el arco de un cuarto de circunferencia, o sea, donde el ángulo es 90 grados, es decir, pi partido por 2, ya que serían 180 partido por 2, entonces el radio igual a r y la fórmula es igual arco igual a ángulo por radio, ¿vale? Entonces, por ello podría obtener de alguna forma lo que es el perímetro. Aquí no se preocupen por anotar, la verdad es que esto es una explicación solamente y vamos a pasar a la pizarra para entender un poco más con respecto a lo que es el concepto en sí. Entonces voy a compartir la pantalla. Entonces, por ejemplo, eh, ¿cómo se estima? Vamos a decir, ¿cómo estimar? Punto uno, ¿cómo estimar un arco? ¿Cómo estimar un arco? Estimar un arco de circunferencia. Ya estoy dibujando la circunferencia ahí como un círculo. ¿Cómo estimar un arco de circunferencia? Supongamos que tenemos una circunferencia cualquiera. Tratar de dibujarlo lo más redondo posible. Entonces, vamos a decir que el arco no es más que la siguiente fórmula. Cuando tengo un arco por aquí, tengo que determinar ese arco, que es una porción de la circunferencia. Entonces, la forma de determinarlo
es diciendo lo siguiente. Decimos que alfa es el ángulo que subtiende al arco que está acá. Y a este arco le vamos a llamar arco A, o llamémosle arco simplemente, suponiendo que esta circunferencia está compuesta por radio de R y por un radio de R. Entonces vamos a decir que siempre arco de una circunferencia es igual al ángulo por el radio. ¿Okay? Lo importante acá, lo importante en esta fórmula es que el ángulo se encuentre en radianes, ya, no más grados. O sea, la unidad de esto tiene que estar en radianes y por lo tanto, si le dan el ángulo en grados, hay que hacer la conversión. Y la conversión es que la conversión lo que debemos de ver en la presentación es simplemente decimos que pi radianes van a ser siempre igual a 180 grados, ¿ok? Ah, ya, ahora estamos entendiendo, profesor. Y por ejemplo, si les dijera cuánto sería el arco de un ángulo de 360 grados, ¿cuánto sería en radianes un ángulo de 360 grados? Si alguien me pudiera decir. 2 pi r. El ángulo Hola. sería, el ángulo sería 2pi, ¿cierto? Sí. Ah, sí. Entonces, si calculamos, ejemplo 1, si calculamos el arco subtendido por un ángulo, subtendido por un ángulo, subtendido por un ángulo de 360 grados, ¿cuánto, cuánto es dicho, cuánto es dicho arco? ¿Cuál es el valor de dicho arco, mejor dicho? Entonces, simplemente utilizamos la fórmula. El primer paso, como siempre, es usar la fórmula. Y para la fórmula, ¿qué vamos a decir? Que arco va a ser igual al ángulo, pero el ángulo en este caso es 360 grados. ¿Pero me sirve los 360 grados? No, puesto que tiene que estar en radianes. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que un radian, perdón, pi radianes son 180 grados. ¿Ok? Ah, y esto multiplicado por el radio. ¿Sí? No es un radio cualquiera, vamos a dejarlo como R. Es decir, que acá aparece entonces lo que me acaban de decir, que 360 es igual a 2pi. ¿Cuánto me queda? 2pi, 2pi multiplicado por R. O sea que este arco, cuando es subtendido por un ángulo de 360 grados, es lo mismo que decir que es igual al perímetro de la circunferencia que ustedes conocen en todos los ejercicios que hemos hecho de geometría hasta el momento. ¿Vale? Ah, excelente. Teniendo entonces claro el concepto de radian, es importante conocer ahora lo que es el movimiento circular desde el punto de vista fenomenológico. ¿Ok? Para eso entonces vamos a bajar que anoten primero. Vamos a pasar por la PPT. Voy a salirme nomás. Entonces,
teniendo en cuenta ya y claridad lo que es el concepto de radianes, podríamos decir que el movimiento circular uniforme es el movimiento que posee un objeto alrededor de un punto equidistante en todo momento. O sea, el objeto que está acá, que lo podríamos llamar una partícula P, se encuentra siempre a la misma distancia de este centro, y para que eso ocurra, entonces su movimiento debe obligatoriamente ser circular. Es decir, que el movimiento circular posee una cualidad intrínseca respecto a un punto en el espacio. Y si lo simulamos, fíjense, esta circunferencia entonces se mueve alrededor de esto, y ahí yo estoy simulando una velocidad angular constante de manera aproximada. Y lo interesante de esto es que además de tener una situación angular, como se dice ahí, posee una situación lineal. La verdad es que el movimiento uniforme proviene del movimiento lineal que se produce en la periferia de la circunferencia. Es decir, en el punto donde parte el movimiento, se podría decir, y vamos a tener, por ejemplo, un punto intermedio donde tenemos otra velocidad lineal. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió acá? Si la velocidad lineal con que se movió este objeto es constante, entonces, ¿qué sucedió? Ahora me voy a la pizarra, ¿vale? Esto era descriptivo, ahora voy a la pizarra para que puedan anotar todo esto que estamos viendo. Voy a copiar la imagen para que se entienda un poco mejor. Voy a compartir. ¿Qué sucede? Vamos a tener entonces la siguiente figura que representa el movimiento que acabamos de mencionar. Y espero que lo puedan anotar, que lo puedan dibujar. Ahora puedan dibujar esta circunferencia, ¿ya? Que está dada por el movimiento que recién explicamos. Bueno, lo voy a hacer paso a paso mejor para que no tengan que anotarlo tan perfecto. Y van a ver que no es necesario que si es que no tienen un compás, lo pueden hacer igual, ¿ok? Entonces, punto 2, vamos a poner ahora descripción del movimiento circular. Entonces, tenemos una circunferencia, como recién habíamos anotado, que es la forma en que se desplaza un objeto desde un punto fijo, como definición. Entonces, ¿qué sucede con este objeto? Podríamos decir que este objeto parte su movimiento en este punto y lo hace con una velocidad tal que sucede lo siguiente. Va a tener una velocidad lineal acá y le vamos a decir que esta velocidad es constante, no cambia. La magnitud de esta velocidad no cambia, ¿vale? Vamos a suponer que la magnitud de esta velocidad no cambia. ¿Cuánto esto vamos a llevar B? ¿Ok? Y se mantiene constante mediante el radio de la circunferencia, que lo vamos a situar acá en el centro. Vamos a quitar el centro de la circunferencia y tiene asociado un radio R. ¿Ok? Y se mueve, supongamos, o se desplaza un ángulo cualquiera. Supongamos un ángulo así que no sea 90 grados, que puede ser un ángulo cualquiera. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a tener la misma partícula
que se ha desplazado alrededor de la circunferencia y, como dijimos, su velocidad no ha cambiado prácticamente en cuanto a magnitud, solo ha cambiado de dirección, ¿vale? Por lo tanto, podríamos decir que la magnitud de la velocidad se mantiene constante, no así la velocidad propiamente tal, ya que al haber un cambio de dirección, podríamos decir que se debería llamar un B'. Y esto que está acá le vamos a llamar un ángulo, un cambio de ángulo, y que se ha producido de alguna u otra forma en este intervalo. ¿En qué momento sucedió este cambio de ángulo? Sucedió justo y en forma simultánea a un cambio delta t, ¿cierto? Que fue el tiempo que demoró la partícula de partir desde un punto inicial, ¿cierto? Hasta un punto final, ¿vale? Ah, claro, partió de un punto inicial y a un punto final, y para eso entonces tuvo que hacer un recorrido. Ah, ¿y cuánto es este recorrido que hizo? ¿Cómo lo podríamos llamar? El recorrido que hizo la partícula. ¿Cómo podríamos llamar el recorrido que generó la partícula? El recorrido, eh, recorrido que logró transitar la partícula corresponde a un arco, ¿cierto? De la circunferencia. Circunferencia. Ya esto vamos a ver como observación. Observación. Y esto es relevante, esto es lo más relevante, por eso les insistí mucho en el concepto de arco y el concepto de radial. No se preocupen. ¿Qué sucede? Entonces, el movimiento circular viene a situarse en el arco de la circunferencia. Y dijimos que era el arco que lo que era en el fondo no era más que igual al ángulo, ¿cierto? Por el Por el radio. radio. Por el radio, muy bien, ¿cierto? Esa es la definición de arco. Y para este caso en particular, que se está viendo en el esquema, podríamos decir que el ángulo es igual al cambio de delta teta multiplicado por el radio R. ¿Sí? Ok. Vamos a suponer que esta unidad está en radianes, por lo tanto nos quedamos tranquilos. Pero por otra parte, si el objeto se mueve con una velocidad constante, ¿qué saben ustedes cuando un objeto se mueve con velocidad constante? Sabemos que distancia, perdón, sabemos que eh, tenemos que velocidad es igual a qué cosa? A distancia dividido por tiempo cuando la velocidad es constante, cuando la rapidez es constante, ¿cierto? En este caso, ¿cuánto es la distancia recorrida por la partícula? ¿Cuánto es la distancia recorrida por la partícula? Es igual Al arco Al partido por arco. el tiempo. al arco, exacto, muy bien. Al arco, ¿cierto? Dividido por el intervalo de tiempo que nos dimos entre la situación inicial y la situación final. Excelente. Ah, o sea que esto es igual a la velocidad lineal que lleva el objeto. Y a su vez, ya sabemos lo que es arco. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Simplemente a esta ecuación le llamamos 1, y a esta ecuación le llamamos 2, y reemplazando 1 en 2, aparece algo muy mágico, que es, en el fondo, el arco. Lo reemplazo acá arriba y me queda delta teta, partido por delta t,
multiplicado por R, ¿cierto? Porque arco es delta θ por R, y esto es igual a la velocidad lineal. ¿Ah? O sea que la velocidad lineal está relacionada con el cambio del ángulo y el tiempo, exacto. Y aquí aparece un concepto nuevo en la física para ustedes, que no hemos visto hasta el momento, que es la relación que hay entre el cambio angular de un objeto y el tiempo. Y entonces se define como un tercer concepto lo que es la rapidez angular. ¿Ok? Esto no lo habíamos visto nunca. Y se define entonces la rapidez angular como el cambio de ángulo que tiene cualquier movimiento circular de la naturaleza. ¿Vale? O sea, nosotros estamos sujetos a una rapidez angular en nuestra vida cotidiana. Sí, nosotros giramos siempre, todos los días, 360 grados en 24 horas. Esta es una rapidez angular constante en la cual nosotros estamos situados. Es decir, hay un cambio de ángulo, ya que la Tierra gira 360 grados y lo hace en un intervalo de tiempo de 24 horas. Por lo tanto, se define la rapidez angular, se define entonces de esta forma la rapidez angular como un omega, ¿ya? Y que va a ser igual al cambio de ángulo que tenga cualquier objeto en la naturaleza dividido por el cambio de intervalo de tiempo t. Ah, ok. Y esto obviamente va a estar en unidades de radianes, ok, radianes partido por unidades de tiempo que serían segundos. Ah, claro, el ángulo ya sabemos que no son grados, sino que son radianes. Y este entonces es el concepto o la definición de rapidez angular. No se preocupen porque vamos a ir haciendo ejercicio para comprender la forma de aplicar este concepto. ¿Ya? Ah, o sea que un objeto, dependiendo cómo se mueva, va a tener mayor o menor giro. Si su ángulo cambia rápidamente, entonces su rapidez angular también es rápida. ¿Sí? Entonces, si un movimiento demora mucho tiempo en cambiar un poco de ángulo, como el movimiento de la Tierra, por ejemplo, entonces su rapidez angular podríamos decir que es baja o menor. Y a esta ecuación entonces le llamamos 3. Esta ecuación le llamamos 3. Y a esta que está acá le llamamos ecuación 4. Entonces, ¿qué va a pasar? Reemplazando, reemplazando la ecuación 3 en 4, entonces sucede lo siguiente. Perdón, la ecuación 4 en 3 era al revés. Pero bueno, voy a verlo acá, disculpen, tengo que colocar una flechita aquí. Reemplazando la ecuación 4 en 3. Es lo mismo en el fondo, pero bueno. ¿Qué va a suceder? Vamos entonces a tener la siguiente ecuación. Vamos a tener que la velocidad lineal de un objeto que tiene un movimiento circular va a ser igual entonces a la rapidez angular con que se genera el movimiento multiplicado por su radio. ¿Ok? Y a esta la vamos a denominar la ecuación de movimiento angular o movimiento circular. Y esta es una de las ecuaciones principales que vamos a estar sujetos a trabajar, como también esta, ¿ya? También esta en el fondo es como una deducción de la otra.
Y esto se llama entonces ecuación de movimiento circular uniforme. ¿Ya? Veamos la unidad. Esto entonces, hagamos un análisis dimensional para ver si estamos bien cómo llegamos a la fórmula. Entonces, esto está en metros partido por segundo porque es velocidad lineal. Ya sabemos que esto es metros partido por segundo. Y debiera ser igual a rapidez angular. Rapidez angular, de acuerdo a lo que vimos acá, está dado en radianes partido por segundo. 3 radianes partido por segundo. Y el radio, que sabemos que son unidades de... ¿En qué unidad está el radio? Metro. Metros, muy bien. Por lo tanto, podemos decir que, pero entonces, profesor, aquí me queda radian por metro partido por segundo, ¿no serían iguales? Claro, estrictamente no serían iguales, pero esto lo mismo decir metros partido por segundo, ya que, como les dije, el ángulo en radian es una forma de estimar el número de veces, y la unidad de número de veces no tiene dimensión, por lo tanto podríamos decir que esto es lo mismo que decir un valor de 1. Ya, el radian es lo mismo que tener un valor de 1 y nos afecta entonces a la multiplicación de las unidades, ya que significa el número de veces, que está contenido el radio en la perimetría de la circunferencia, o en el perímetro de la circunferencia. Y esta es la ecuación que hay que aprenderse entonces para poder resolver casi todos los ejercicios que vamos a tener dentro de esta primera etapa del movimiento circular. O sea que la velocidad es igual siempre a la rapidez angular por el radio. Bueno, qué sencillo, súper sencillo. Y para eso entonces hay que tener en cuenta algunas aplicaciones. Entonces el punto 4, aplicaciones. Pongamos, por ejemplo, de las aplicaciones vamos a ir viendo ejemplos más que nada. Ejemplo, un vehículo posee unos neumáticos de 1 metro, de diámetro. Si, si 1 metro de diámetro, ¿cuánto es el radio? 0,5. 0,5, ya recuerden que 50 centímetros. 50 centímetros, ¿cierto? Recuerden que el diámetro es igual a 2 veces el radio, ¿vale? O sea, ¿ya? Entonces, ustedes han visto el medidor de revoluciones en su vehículo cuando van por la carretera, cuando van por la calle. ¿Cuánto marca, sumamos la carretera, cuando van a una velocidad más o menos prudente? ¿Alguien me podría decir? O alguien que se acuerde del valor. Entonces, en RPM, ¿alguien conoce las RPM? ¿Cuánto es la RPM que marca el vehículo cuando uno va acelerando en la carretera? Aproximadamente. do- 2000. Sí, más o menos, entre 1200, 1500 hasta 2000, ya, cuando ya va muy, muy acelerado, ¿vale? Entonces,
Un vehículo posee un neumático de 1 metro de diámetro, coma, si la rapidez angular es de 1200 RPM, y esto es un concepto nuevo. ¿Qué significan RPM? Revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto, muy bien, Karina. Entonces, ¿con qué velocidad, se mueve el vehículo? ¿Con qué velocidad lineal, obviamente? ¿Con qué velocidad lineal se mueve el vehículo? Entonces acá vamos a aprender a utilizar la fórmula de B es igual a omega por A, ¿vale? Pero la única salvedad, el primer paso entonces, como siempre, es colocar la fórmula. Pum, pum, pum. Ya, como estamos hablando de esta, sabemos que estamos hablando de velocidad lineal es igual a omega por R, ¿cierto? Donde el radio ya lo tenemos, me dijeron que era cuánto, para este caso sería igual a 0,5. 0,5 metros, ¿vale? O 1 medio, como quieras. Muy bien, tenemos el radio, como ya tenemos el radio, andamos buscando la velocidad. ¿Qué nos faltaría? La rapidez angular, ¿cierto? Esa sería la incógnita. Pero nos están dando la rapidez angular, pero una unidad que no conocíamos, ¿cierto? Y acá viene lo interesante, que por eso lo paso así este ejercicio, que trae mucho concepto arraigado, pero van a estar pasando el concepto de revoluciones por minuto. ¿Qué decimos? Sabemos que la rapidez angular nos la están dando en 1200 revoluciones, lo voy a escribir así, revoluciones, ¿sí? Por minuto. En vez de escribir RPM, entonces ahora vamos a escribir reps partido por minuto. ¿Vale? Entonces, tenemos reps partido por minuto. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, tenemos que transformar esto de alguna manera a radianes partido por segundo, que es la unidad de, del sistema internacional que nosotros estamos trabajando. Pero, y aquí viene lo que ustedes me tienen que ayudar. Si quiero eliminar la revolución, ¿dónde debería ir la revolución? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo, muy bien, Pedro. Y una revolución en cuanto a ángulo, a radianes, ¿a cuánto equivale? 2pi. 2pi, muy bien. Entonces, una revolución equivale a 2pi radianes. ¿Se fijan? Ah, ahí está. Entonces ahí me puedo eliminar el revolución sin ningún impedimento. Perfecto. Y luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que eliminar el minuto. Y para eso entonces, ¿qué decimos? ¿Dónde colocamos el minuto? Arriba. Arriba, ¿cierto? Decimos 1 minuto igual a 60 segundos. Muy bien. Y de esta forma entonces vamos a lograr eliminar la unidad de minuto. Así que está acá. Profe, ¿Sí? ¿por qué revolución es igual a 2pi radianes? Porque, ya, buena pregunta. ¿Por qué? Porque la vuelta de una rueda, supongamos que yo coloco aquí un palito en la rueda, ¿vale? Y supongamos que la rueda va y gira una vuelta completa. Entonces este palito, ¿cuánto fue el ángulo que tuvo que recorrer para dar una vuelta completa? 360, 360. ¿Y 360 cuánto equivale en radianes? 2pi. 2pi. Excelente. ¿Vale? ¿Está Ya. claro, no? Sí, 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 gracias. Vale. Muy bien. Entonces, tenemos la conversión de rapidez angular. Decimos entonces que la rapidez angular
va a ser igual a 1200. Y acá lo que es fácil y útil es decir que 2pi, como pi es 3, en algún minuto lo definimos que podía usarse como un valor de 3 a seca. Son 3 por 2, 6, y esto me queda 10, por lo tanto me quedaría 6 dividido por 60, 6, ¿cierto? Dividido por 60 me queda 10, y ahí lo único que va a pasar entonces se va a eliminar un 0, y podríamos decir sin problema de que entonces esto es igual a 120 radianes partido por segundo. ¿Ok? Ahí está. Por lo tanto, y ahora sí, segundo paso, hacemos el desarrollo. Y para hacer el desarrollo simplemente sabemos que hay que reemplazar en alguna fórmula, o en algunas fórmulas, dependiendo del tipo de problema. En este caso hay una pura fórmula que usar. Entonces decimos que reemplazando, decimos que velocidad va a ser igual a qué cosa? Al ómega, que ya lo tenemos, 120, y el radio, que era 0,5, y era 0,5. Ah, o sea que la velocidad lineal es de 60. ¿60 qué? metros por segundo. Metros por segundo, muy bien. Y si quisiéramos pasarlo a kilómetros por hora, hay que multiplicar por 3,6, ¿cierto? Y eso me daría entonces 3,6 por esto, me queda súper rápido, o sea, algo de 216 kilómetros por hora, ¿vale? O sea que va muy rápido, ¿por qué? Porque la rueda es muy grande y es de 1 metro, ¿ya? No, una rueda bien grandota. Profe, no entiendo por qué le dio 120. Debería ser 1200 dividido 60, ¿o no? Ah, mire, ¿qué pasó? Yo lo voy a explicar acá, no se preocupe. ¿Qué pasó? Acá me quedó 6 y acá 60. 6, si se simplifican, es lo mismo que decir esto se me transforma en 1 partido por 10, ¿ok? Ya caché. Gracias. Ya, vale. De ahí entonces me queda, se me elimina este 0 y pasa a 120. ¿Se fijan? Hemos aplicado el concepto de movimiento circular uniforme en algo relativamente sencillo. O sea, ya tenemos la expresión que nos dio la velocidad en el fondo del vehículo. Claro, porque la RPM representa la cantidad de periferia que mueve la rueda. Si así una rueda se movió linealmente una vuelta, ¿vale? Se dio una vuelta, por ejemplo, una revolución, entonces el recorrido que hizo es equivalente a su perímetro. O sea, si yo abro esto, y voy a tener en el fondo el perímetro que es 2pi por r, que es igual al perímetro dado por una vuelta, ¿ok? O sea que lo que transita una vuelta de un neumático va a ser siempre idéntico a su perímetro. Ah, o sea, si una rueda gira 2 veces, va a avanzar 2 veces su perímetro, va a avanzar 2 veces su perímetro, ¿vale? Entonces, por eso existe una estrecha relación con el avance del vehículo y las vueltas que dio linealmente el neumático, ¿ya? Eso es la relación lineal, de una forma que existe entre el neumático y el suelo. De otra forma no se podría hacer este problema. Ya, voy a guardar esta, y lo vamos a llamar circular. Ok, no, me equivoqué. Ya,
Ahí sí, ya. Y otras aplicaciones, punto 5 ahora, otras aplicaciones. Y ahí estas son las que más se van a encontrar en la guía y en los certámenes. Otra aplicación tiene que ver con, existe una forma de transmisión de movimiento entre dos sistemas circulares que dependen del uno al otro, ¿vale? Siempre existe una dependencia entre dos sistemas circulares y que esa dependencia puede ser lineal o angular, ¿ya? Los puntos puede ser una dependencia lineal o circular. Por ejemplo, esto sucede mucho con los engranajes, las correas de distribución, de cualquier tipo, con las... A ver, ¿con qué más? Podemos tener que esta dependencia también sucede con poleas y todo lo circular, tocadiscos, etcétera. Bueno, tocadiscos muy antiguos, vamos a ver toca CD, ya, más moderno, etcétera, ¿vale? Todos estos movimientos circulares que existen en nuestra naturaleza, en nuestro diario vivir, están de alguna u otra forma relacionados con una dependencia lineal o una dependencia circular. Y cuando sucede la una o la otra, lo vamos a ver ahora. Entonces, primero, vamos a ver punto 6, lo que es la dependencia lineal. Entonces, la dependencia lineal, si yo tengo una esfera acá, círculo, que está unido a este otro círculo de acá, más chiquitito, digamos, como sucede con la bicicleta. Ya, estoy aquí de algún modo haciendo un símil entre lo que sucede en la cadena del plato de una bicicleta y el piñón. ¿Y qué va a suceder si la cadena en este plato, supongamos que este es un plato o una circunferencia de radio R, R mayúscula, R mayúscula, y este platito que está más pequeño, vamos a hacer un poco, le vamos a llamar R minúscula, ¿vale? Ok, tenemos un plato de radio R mayúscula y un plato de R minúscula. ¿Y qué sucede con una pulguita? Vamos con una pulguita que pasa por aquí, va por ahí, ¿cierto? Y va arriba de la cadena, de alguna otra forma, y estos se mueven con velocidad angular constante, le vamos a llamar omega sub r,
que es constante para el plato, y a esto que está acá, supongamos que se mueve con una velocidad angular omega sub r minúscula, ¿vale? Presumamos que aquí arriba hay una hormiga, supongamos, que más parece una hormiga, y lleva en todo momento arriba la cadena. Ya. Supongamos que esta cadena se mueve con una velocidad v, para allá. Entonces, para esta pulguita que está acá atrás, ¿cuánto va a ser la velocidad en que se mueve? Si esta es v, ¿cuánto debe ser esta? ¿Cuánto debe ser la velocidad de esta hormiga? La misma, mayor, ¿La misma? la misma, puesto que están unidos por la misma cadena. La cadena no puede ni acortarse o alargarse, ya que es una estructura metálica que es, no se expande, inelástica. Entonces, cuando pase por aquí, ¿cuánto va a ser la velocidad de la pulguita? Vamos a por este punto. Vamos a estar parado aquí. ¿Cuánto va a ser la velocidad de la pulguita? ¿Ve? B también, muy bien, no va a cambiar su velocidad, ya que sigue moviéndose de arriba de la cadena. Está en todo momento, si lo mostramos así gráficamente, está en todo momento moviéndose a la misma velocidad. Y cuando pase por el piñón chico, ¿cuánto va a ser la velocidad lineal? ¿Va a ser más grande o va a ser la misma? La misma. La misma, por si no se cortaría la cadena, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos decir? Para esta dependencia lineal, podríamos decir que la velocidad lineal, ¿cierto? Por eso es una dependencia lineal, la velocidad lineal del plato R, ¿cierto? Que es la velocidad con que lleva la hormiguita en el fondo, que es la velocidad lineal alrededor del plato R, va a ser igual a la velocidad lineal alrededor del plato R minúsculo. ¿Bien? O sea que hay una dependencia lineal entre ambas y se cumple esa dependencia. Y profesor, ¿y qué nos está diciendo con eso? Bueno, esta es la base de la fórmula, porque ya sabemos que entonces, de acuerdo a la ecuación 1, vamos a tener que dijimos que era velocidad, velocidad era la fórmula de velocidad angular, dijimos que velocidad lineal era igual a omega por r, ¿cierto? Esa era la fórmula, no que de nada. Por lo tanto, reemplazando, vamos a obtener que esto me va a quedar omega, el plato grande, ¿cierto? Que está acá, omega sub r, multiplicado por r, va a ser igual al omega más pequeñito, omega sub r, multiplicado por el radio más pequeñito. Y si despejamos entonces, decimos, o sea que omega r, vamos que despejo omega r minúscula, omega r partido por omega sub r mayúscula, va a ser igual a qué cosa? A r mayúscula, ¿cierto? Porque este pasó por acá y este pasó por allá, ¿cierto? Me queda r mayúscula dividido por r minúscula. Ya, profe, ¿qué significa eso? ¿Qué está queriendo decir esta fórmula? Que no tiene nada, o sea, ustedes la verdad es que la única fórmula que tienen que ustedes aplicar en los ejercicios ahora es esta, ¿ya? La otra sale por deducción. Si bien eso no se preocupen. Pero ¿qué está queriendo decir acá? ¿Qué rapidez angular va a ser mayor? ¿La del piñón chiquitito o la del plato grande?
En el fondo, ¿cuál ¿Cuál da era más, la pregunta, profesor? No le escuché. cuál, Chico, cuál de los dos piñones va a tener mayor revoluciones por minuto en el fondo? ¿Cuál se va a mover más rápido? ¿El piñón chiquitito o el piñón más grande? Más grande. Ya, ¿Cuál gira más rápido, así angularmente hablando? el chiquito. Chico. El chiquitito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fíjense en la fórmula. La fórmula indica que la velocidad angular de R minúscula va a ser proporcional en el fondo a la cantidad de veces que esté contenido el radio grande sobre el radio más pequeño. O sea, si esto vale, supongamos, 5 centímetros y esto vale 30, entonces la rapidez angular de R minúscula va a ser 6 veces, ¿cierto? 30 dividido por 5, 6. 6 veces la velocidad angular del plato más grande. Ah, claro, porque este radio es mayor, por lo tanto, esto tiene que ser mayor. Y va a ser mayor el número de veces que esté contenido el radio sobre el radio pequeño. ¡Guau! Y eso entonces podríamos decir que es la explicación de la dependencia lineal del movimiento circular. Y esa fue una fórmula, o sea, la única fórmula que tienen que vender acá nueva es esta. Y no es una fórmula, en el fondo es una deducción. Cuando se encuentren objetos unidos de esta forma, como también podrían estar unidos de esta otra forma, o sea, no solamente por una polea o por una cuerda, perdón, por una soga, sino también podría ser un engranaje, supongamos. Este mismo ejercicio sería análogo a algo que estuviera unido entre dos engranajes, ¿ya? Un R pequeño, ¿sí? Entonces, estos dos ejercicios, esta unión, uno está unido por un eje ahí, esta unión es equivalente a esta una, ¿vale? Es que son similares. Solamente que aquí hay una extensión. Pero el concepto es lo mismo, porque aquí la parte perimétrica o la parte lineal de R mayúscula está en dependencia con la parte más pequeña. Y claro, si esto gira lento, esto va a girar súper rápido para poder cubrir la parte lineal. ¿Sí? En el fondo es eso. Excelente. Y por último, tenemos una dependencia angular. Que fueron los dos casos que vimos, ¿cierto? Que planteamos como problema. Tenemos una dependencia lineal y una dependencia angular. ¿Qué significa la dependencia angular? Es, obviamente, y va a suceder, por ejemplo, cuando tengamos objetos que están de alguna u otra forma dependientes angularmente. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tenemos una cosa acá, ¿cierto? Un disco, y tiene acá un eje que lo atraviesa, ¿ya? Sí. Y ahí esto gira con una rapidez angular, supongamos, en este sentido. Y detrás de este eje, que está unido aquí, esto es una especie como de disco. Ok. Y supongamos que más atrás, supongamos que más atrás, si el eje por aquí, viene otro disco más chiquitito, podría ser. Y un disco más pequeño, da lo mismo, puede ser un disco más grande o más pequeño. Y que lo hace girar también. Sí.
Hasta ahí llega el eje. Ya. Hasta ahí llega el eje. Y supongamos que esto entonces tiene un radio, lo voy a llamar R mayúscula, y esto de acá tiene otro radio, y lo vamos a llamar R minúscula. Y esto gira al unísono con una rapidez angular omega, ¿ya? Va girando de algún otro modo. Entonces la pregunta es, ¿qué podría decir yo? ¿Qué relación existe entre el disco de radio R mayúscula y el disco de radio R minúscula? ¿Qué relación existe? ¿Qué podríamos decir? Hay una dependencia angular, por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Si este disco da una vuelta, ¿cuántas vueltas va a dar este disco? Una, Una también. Por lo Las tanto, mismas. ¿qué tiene igual? ¿Qué cosa tiene igual? la rapidez angular. La misma rapidez angular, muy bien. Entonces podríamos decir que la rapidez angular del radio R mayúscula va a ser igual a la rapidez angular del radio R minúscula. ¿Vale? Y esa es la fórmula para este tipo de problema, y esa es la fórmula. Así de simple. Pero que fácil, profe. Así es. Entonces, después lo único que tienen que reemplazar ustedes es decir, pero velocidad angular, ¿qué es lo que es? Dijimos que es, bueno, ustedes ya saben que la fórmula es velocidad lineal igual a omega por r, ¿cierto? Entonces, esa es la fórmula original. Entonces acá decimos que esto me va a quedar velocidad lineal de r partido por el radio grande, ¿cierto? Va a ser igual a la velocidad lineal de r pequeña partido por el radio pequeño. ¿Sí? O sea que podríamos encontrar una relación también entre el radio mayúscula y la velocidad de r minúscula, que va a ser igual al radio mayúscula partido por el radio minúscula. ¿Guau? ¿Y qué significa esto entonces, profe? ¿Qué significa? Que en el fondo, si yo estoy en el Tagadá, que gira, entonces, cuando estamos en el Tagadá, ¿qué pasa con las rapidez angulares de todos los participantes en el Tagadá? ¿Cómo es mi rapidez angular que estoy aquí con el que estoy acá? ¿Cómo es la rapidez angular? La misma, ¿no? La misma. La misma, ¿sí? De hecho, no pasa nada. O sea, si uno se sujeta, no pasa nada. Pero, ¿cómo es la rapidez lineal de una partícula que está más lejos con respecto a una que está más cerca? ¿Dónde la rapidez lineal es mayor? Y para eso, Más cerca. ¿cómo? Por favor. La partícula que está más cerca. Pensemos en el Tagadá. Ok, antes de que me responda. Pensemos en el Tagadá. Voy a buscar más grande. Entonces, la persona que está acá se sujeta para no caerse, ¿cierto? Ahí apoyada, no bien. Está de guata para no caerse. Va a girar una persona como que está más cerca del centro y está parada. Está parada y no le pasa nada. Ya, está parada y no le pasa nada, nada. Cuando el Tagadá pase un segundo, ya, aquí está el centro. Esta persona que está más pequeña, que está más cerca del centro, se traslada hasta aquí, ¿cierto? Entonces ahí está
pisando ahí, y tuvo un recorrido de arco de este tamaño, en un segundo, ¿vale? Pero esta persona que está acá, ¿cuánto fue el arco que tuvo que recorrer? Lo dejamos acá. ¿Cuánto fue el arco que tuvo que recorrer en ese segundo? ¿Es más grande o más pequeño que el que está más cerca? Mayor. Mayor, por lo tanto, ¿qué pasa con la velocidad lineal de él? ¿Es mayor o menor que que está más cerca? Mayor. Mayor, ¿cierto? La velocidad lineal es mayor, por lo tanto, para una pulguita o una hormiga que esté acá, ¿va a sentir más velocidad acá o acá? ¿En el radio grande o en el radio más pequeño? En el más grande. En el más Más grande. grande, porque tengo que recorrer más arco para una misma rapidez angular entre ambos discos. ¿Fíjate? Y esto nos entrega la fórmula. En el fondo, la velocidad grande, P sub R, va a ser tantas veces, digamos, si esto mide 50 y esto mide 10, entonces va a ser 5 veces la velocidad más pequeña. ¿Sí? Y eso lo entrega el Tagada, y por eso que uno cuando va al centro del Tagada no le pasa nada, y uno puede saltar ahí porque no se está moviendo. Sí, se está girando, pero el giro en sí, si no tiene radio, no tiene velocidad, por lo tanto uno queda ahí moviéndose eternamente. En cambio, si uno se aleja, ahí es donde está la velocidad lineal que uno persigue. ¿Ya? Y ahí uno puede salir disparado. Pues mientras más grande el radio, entonces más grande es la velocidad. Y eso lo tiene para una misma velocidad angular, acá la fórmula lo dice, para una misma velocidad angular, mientras más grande el radio, más grande la velocidad lineal. ¿Vale? O sea, mientras más lejos estoy de una fuente de giro, más voy a percibir la velocidad lineal. Y ese es el concepto entonces de dependencia que existe en este tipo de situación. Y antes de salir entonces, les voy a dejar una tarea para que lo resolvamos y lo resolvamos en la próxima clase. Lo voy a compartir acá. Aquí hay un problema, por ejemplo, donde este es como lo que hicimos con el problema del vehículo, ya para que lo practiquen, lo realicen. Y el que quería dejarles de tarea es este, ¿ya? Este está acá. Para que lo anoten. Dice, cada una de las poleas de la figura está compuesta por dos discos unidos de radio R, ya este tiene un disco de radio R, y y otro de 2R. Las poleas giran unidas por correas que no resbalan. Entonces la relación entre la rapidez angular Q y la rapidez angular P es igual a 2 puntos. ¿Ya? Este es el problema que debe estar dentro de la guía, así que la pueden descargar. Si no está, lo anotan ahora o lo ven en la grabación que voy a subir durante la noche. Bueno, ojalá puedan resolver este ejercicio para la próxima clase. Ya, sería para el día jueves, pero jueves tenemos laboratorio, así que sería para el próximo lunes. Yo se los dejo acá para que intenten resolver. El otro lunes feriado. ¿Es feriado? Uy, ¿de nuevo feriado? Bueno, entonces ahí lo dejamos en una guía. Voy a subir alguna guía de movimiento circular, no sé si está El otro semestre. para el próximo semestre. Prácticamente. Wow, otro lunes feriado. Y eso ya entonces. Nos estamos viendo el jueves. Recuerden tener Profesor, su notebook. Ajá. consulta, ¿cómo es la modalidad de laboratorio? ¿Qué se hace ahí? ¿Es ejercicio? Sí, se deja un ejercicio para la próxima semana, ¿vale? Se les deja un ejercicio de guía. Está todo en la pauta. Vea la pauta y ahí va a ver, ¿vale?
se deja un ejercicio planteado para que lo resuelvan y me lo mandan después vía correo. Lo doy como una semana de clase. ¿Ya? Profesor, una consulta. Diga, ¿Hasta dónde entraría la materia del certamen 1, más o menos? hasta movimiento bidimensional, que es de proyectil. Ya, gracias. Vale. Ok, nos estamos viendo entonces el jueves. Que estén muy bien, descansen. Muchas gracias. Ya, Profesor, ¿va a subir Gracias. la nota de los certámenes? ¿Qué pasa? ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué No pasó? le iba a preguntar si subió la nota del certamen número 5. Ah, del control número 5. ¿Subió la nota? Ah, Eh, parece que no la ha subido. Voy a verlo, ¿vale? No, me falta ese, el control 5, que tengo que subirlo. Muchas gracias por recordarme, don Hernández. Se me ha olvidado. Vale, chicos. gracias, profesor. Esté bien. Vale, que estén bien, nos vemos. Cuídense. Gracias. Chau, chau. Gracias, profe. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.